Ya estamos grabando. Nosotros no vamos a salir, con lo cual, todo tuyo. Bueno, Rita Maestre, muchas gracias por atender Infolibre. La primera pregunta que le haríamos, ¿puede realmente la izquierda ganar Madrid? Como en 2019 como en 2015. La misma diferencia demoscópica y política electoral, diría, hay ahora mismo entre dos grandes bloques y dos grandes partidos, que son el Partido Popular y Más Madrid. Vamos a repetir en 2023 la misma batalla municipal en Madrid, dos mismos partidos que vuelven a enfrentarse estando en el gobierno y en la oposición en el gobierno. Y esta vez, espero que como en 2015, la movilización de muchos vecinos, de muchos barrios del sur, de muchos jóvenes, de muchos votantes progresistas, consiga con esos miles de votos, pocos miles de votos, volver a cambiar el gobierno de Cibeles. Por eso le quería preguntar por la movilización. ¿Está el electorado movilizado de cara a estas elecciones o tiene la impresión de que muchos ciudadanos pues, han asumido, han concluido que tampoco hay mucho que hacer y que Almeida es lo que hay? Siempre es un intento claro de quien gobierna trasladar la idea de que no hay nada que hacer, pero las encuestas son muy claras y tienen una tendencia muy consensuada y que se repite en todas y cada una de ellas, que es que el ayuntamiento, esa posibilidad existe, que hay unos pocos miles de votos y que esos pocos miles de votos básicamente tienen que ir a Más Madrid. ¿Es Más Almeida o es Más Madrid? No hay más opciones en este momento en las elecciones municipales madrileñas. Hemos sido los que hemos estado a la cabeza de la oposición durante estos 4 años en Almeida y también a la cabeza de una alternativa de gobierno. Es importantísimo que nadie se piense que la batalla está perdida, igual que fue importantísimo para mal que mucha gente en 2019 pensó que la batalla estaba ganada y por tanto había poco incentivo para ir a votar a mantener el gobierno de Más Madrid. Yo creo que hubo una confianza excesiva, no sé si es nuestra o solo nuestra, o que la trasladamos así al electorado y que mucha gente pensó, bueno, total, si Manuela va a seguir, ¿no? Bueno, total, si Carmena va a seguir, va a ganar, ganó, pero nos faltaron votos de bloque para mantener ese gobierno. Entonces creo que es muy importante que esa confianza, pero a la inversa, no exista ahora. Que sepamos que esos pocos miles de votos están ahí, que son la diferencia entre mantener un gobierno de Almeida o cambiarlo por un gobierno progresista en Madrid. Su formación política gobernó entre 2015 y 2019, pero en términos históricos parece casi un paréntesis, ¿no? Entonces, a muchas personas les puede extrañar que una ciudad con tantísimas caras, tan dinámica, tan creativa, con tanta gente de izquierdas, al final, salvo 4 años, gobierne 30 el Partido Popular. ¿Por qué? Es decir, ¿es sociológicamente Madrid de derechas? No. Madrid es sociológicamente una ciudad muy abierta, una ciudad muy progresista, una ciudad muy libre en el buen sentido de la palabra, una ciudad donde venir a desarrollarte tus proyectos, tu vida como la capital europea y mundial que es. Creo que es una ciudad que, como ha pasado en otros territorios, sufre las consecuencias sociológicas de décadas del mismo gobierno, de un gobierno del mismo partido, ¿no? En otros territorios de España también ha habido gobiernos que se han mantenido durante muchos años en el poder y eso, por una parte, genera algunas inercias y marcos políticos en los que luego se desarrolla el debate y, por otra parte, genera también una estructura de poder económico, de poder, de recursos materiales, de la manera en la que los gobiernos, a través de sus normas y de sus presupuestos, ordenan la vida pública, que ha pasado en otros lugares, que ha pasado en Madrid a nivel de la comunidad y que ha pasado también a nivel del ayuntamiento. Pero la única forma de alterar esa estructura que se reproduce a sí misma es la única forma que tenemos en democracia, que es a través del voto, y repito, es posible hacerlo ahora como fue posible en 2015. ¿Cuáles diría que, si tuviera que resumir, que son los 2, 3 grandes problemas de Madrid? La desigualdad y la vivienda. La desigualdad en una ciudad que genera mucha riqueza pero que la distribuye de forma desigual y que ahí el papel de los gobiernos, el papel de las administraciones es fundamental para garantizar que tus oportunidades, tus carreras profesionales, tus trabajos, tus empresas, tu desarrollo no dependa del código postal del barrio en el que vives, y eso todavía en Madrid estamos muy lejos de conseguirlo. Y el segundo gran desafío que tiene la ciudad es la vivienda, en una ciudad que ha perdido 50.000 habitantes durante los últimos 2 años, una ciudad en la que solo 15 de cada 100 jóvenes pueden emanciparse antes de los 30, es decir, una ciudad que ahora mismo expulsa población porque no es capaz de mantenerla dentro, porque es muy difícil pagarse una casa, sea con una hipoteca o sea con un alquiler. Me parece que es el desafío más importante que tiene Madrid, que es difícil encauzarlo, pero que hay que ponerse cuanto antes a ello. ¿Y qué funciona bien en Madrid? Porque a veces vemos desde la derecha, ¿no? O el discurso de Ayuso, ¿no? De que Madrid es una ciudad muy dura, pero después tenemos libertad, nos tomamos una cerveza. ¿Sí? ¿Cuál es el sentido de orgullo, de ilusión
por Madrid que representa más Madrid y qué hay de bueno en el funcionamiento municipal en Madrid? El Partido Popular tiene un discurso sociológico, un discurso sobre la sociología madrileña que es muy duro para mí, ¿no? Y que lo que te dice es efectivamente eso. Tú aquí eres una especie de superviviente, eres un warrior, has venido y eres el más duro de tu pueblo, el más duro de tu provincia, el más duro de tu país y sobrevives en esta jungla de asfalto y si tienes que darle un codazo al de al lado, le das un codazo al lado porque la libertad es que cada uno haga lo que quiera independientemente de lo que le suceda a los que están al lado, ¿no? Y eso genera, yo creo, esa imagen y ese relato de una ciudad de ganadores, ¿no? Una región de ganadores. Desde luego no tiene nada que ver con la realidad y es evidente que en esta ciudad, como en cualquier otra gran capital, trabajar más no necesariamente te lleva a ganar más, que se lo digan a cualquier mujer que trabaja en el servicio de atención domiciliaria del Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Pero es un discurso que yo entiendo que tenga facilidad de entrada, ¿no? Porque te dice a ti que tú lo estás haciendo bien y que eres el mejor de los tuyos. Nosotros tenemos un discurso contrario y además creo que es un discurso que entronca y que explica mucho mejor lo que es la ciudad de Madrid, que es una ciudad muchísimo más abierta, muchísimo más cuidadosa, muchísimo más empática, muchísimo más amable que ese relato de jungla de cristal. La identidad madrileña siempre se ha definido, mucho antes del Partido Popular y de sus políticas, se ha definido por ser abierta, por ser acogedora, por ser Madrid un lugar donde no es verdad que nadie te pregunte de dónde vienes, te preguntan a veces de dónde vienes, pero sí tienes la capacidad de integrarte rápido en ella. Y yo creo que eso es la verdadera identidad madrileña. ¿Qué funciona bien en la ciudad de Madrid? Bueno, le va a costar igual, ¿eh? Díganos algo que funciona bien. Funcionan bien cuando hay recursos los servicios públicos, yo creo, ¿no? Creo que funcionan bien los colegios, funcionan bien las escuelas infantiles, funcionan bien el metro, funcionan bien los autobuses cuando hay trabajadores para sacar adelante los servicios y cuando hay recursos, ¿no? Hay, creo, unas buenas patas de un estado del bienestar que se ha ido mermando durante los últimos años, claramente con políticas tanto privatizadoras como recortadoras del presupuesto, pero que tiene una base muy sólida, en la que además todos los madrileños confiamos, en la que además nos apoyamos, ¿no? Para desarrollar nuestra vida. Así que esas patas, esas bases son sólidas y lo que tenemos que hacer es reforzarlas y mantenerlas. Si el 28 de enero le dan los números para gobernar, ¿cuál sería la primera medida que implementaría si llega a la alcaldía? ¿Y qué tres son imprescindibles en su programa electoral? Pues empezaríamos por una medida que es, para mí, simbólica y materialmente muy importante, es desmontar el puente de Vallecas. Es simbólicamente importante porque quiero un gobierno que gobierne desde fuera de la M30, que gobierne pensando en lo que sucede fuera de la M30, que es donde se ubica la mayor parte de la población madrileña y que tiene que ser el centro de los recursos, de la atención pública municipal, de la atención mediática también, y por eso empezar por desmontar ese puente gigantesco por el que pasan cada día 170.000 coches, llenando de humo a los vecinos, especialmente el puente de Vallecas, es una forma de mejorarles la vida a esos vecinos, pero también de decir que ese es el tipo de políticas y de obras que me interesan y que vamos a poner en marcha desde el próximo gobierno municipal. Vamos a poner en marcha un plan de choque contra las viviendas turísticas ilegales. El 99% de las viviendas turísticas que hoy operan en Madrid son ilegales, están fuera de la norma madrileña y no hay nada peor que no aplicar las leyes que tú mismo te has puesto, las propias normas del ayuntamiento que no se cumplen y que desde luego tienen un efecto en expulsar a vecinos del centro y en aumentar los precios de la vivienda y por tanto podemos empezar rápidamente con un plan de choque por controlar esas viviendas de uso turístico. Tenemos que poner en marcha también, y también es un compromiso muy firme, las medidas para que los colegios madrileños no sean lugares donde los niños y las niñas se achicharran desde que comienza ya no el verano sino la primavera. En Madrid antes había que 15 días, 3 semanas malas en todo el año, ¿no? de ola de calor, alguna semana de agosto, alguna semana de julio. Hoy esas olas de calor empiezan en abril y mandamos a nuestros hijos a lugares a los que nosotros no iríamos a trabajar, porque nadie se metería normalmente en un espacio cerrado, sin aire acondicionado, sin ninguna forma de refrigeración durante toda su jornada laboral. Pero ahí es, en cambio, donde mandamos a nuestros niños. Así que la segunda sería acondicionar los patios escolares y las aulas de los colegios para que los niños de Madrid estén en las mismas condiciones de confort que los adultos de la ciudad de Madrid. Y la tercera sería también hacer un plan de choque con la limpieza, ¿no? Un problema que Almeida no ha conseguido solucionar, a pesar de que ha puesto su propio contrato en funcionamiento. No funciona el modelo Almeida y por tanto tenemos que cambiarlo. Dice que no se está cumpliendo la normativa ahora, es porque no se está aplicando, ¿no? Lo de que entren por otra puerta diferente a la de las viviendas familiares. Ahí ¿Se está inspeccionando? ¿Qué noticias hay de esto? Bueno, aquí lo que ha pasado es que Almeida ha reducido de 40 a 10 las personas que tienen la capacidad de controlar e inspeccionar el cumplimiento de esa norma. ¿Cómo de 40 a 10?
De 40 personas a 10. 10 personas para todo el... Para toda la ciudad de Madrid. Las viviendas turísticas pasa algo tan absurdo como si, no sé, en un local comercial, en un bajo, pues de repente entrara una persona, montara un bar y nadie pasara por allí a pedirle su licencia, a comprobar que la licencia permita cocinar o no cocinar, o a medir los metros que hay entre la puerta de emergencia y la puerta de salida. Eso es lo que pasa con las viviendas turísticas ilegales. Y por tanto hay que hacer algo tan básico como que se cumpla la ley, y para eso reforzar esos controles que Almeida ha reducido y tomarse en serio el problema, ¿no? Porque durante estos años han desaparecido 15.000 habitantes del distrito centro. El otro día en la Plaza de Santa Ana estaba de visita con los vecinos y me señalaban las casas dentro de la Plaza de Santa Ana en las que vive un vecino, y eran uno en el quinto, otro en el tercero y hay otro en el segundo. Todo lo demás que ves alrededor en una plaza llena de casas son viviendas turísticas ilegales. No puede ser. ¿Le da la sensación de que la ciudadanía conoce poco la política municipal y el trabajo que se hace en el Palacio de Cibeles, o que se llama más por otros asuntos o en la coyuntura, incluso artes nacional, ¿no?, de lo que sucede en una ciudad como Madrid? Pues por una parte hay mucho de nacionalización del debate madrileño, ¿no? Una colonización, yo creo, de la esfera pública madrileña que los propios dirigentes madrileños buscan, porque esto hay que recordar, no es casual. Almeida podría hacerse famoso o ser conocido como alcalde hablando de lo que ha hecho en Madrid. Ayuso podría hablar de lo que ha hecho en la Comunidad de Madrid. Ayuso ha elegido como lema de campaña Sánchez o España. Sánchez o España. Es decir, una nacionalización del debate que no es casual, que está buscada por parte de aquellos que no tienen nada que ofrecer en términos de gestión, que saben que se les acumulan los problemas de desigualdad, de vivienda, de deterioro de los servicios públicos, de falta de servicios públicos, y que eligen, digamos, en el sentido literal y metafórico, dar un balonazo y desviar la atención hacia otro lugar de la discusión política, ¿no? Por eso nosotras decimos que somos la única garantía de que en estas elecciones municipales y autonómicas hablamos de Madrid porque más Madrid nos vamos a empeñar en eso, porque si no hay quien cree que esto puede ser un debate, una discusión entre Moncloa y Ayuso, Moncloa y el PP. No, aquí vamos a hablar de Villaverde, aquí vamos a hablar de Usera, y somos las únicas garantes de que eso va a suceder, como lo hemos sido en estos 4 años de oposición. ¿Cree que Más Madrid puede conseguir los mismos resultados que tuvo Carmena, ¿no?, o incluso mejorarlos? ¿O la figura de Manuela Carmena es imbatible e irrepetible? Desde luego irrepetibles. Pero los resultados son perfectamente asumibles y nos los ponemos desde luego como un reto que conseguir. Fueron unos resultados extraordinarios que ninguna otra alcaldesa ni fuerza política homologable a la nuestra consiguió jamás, y por tanto soy consciente de que es un reto amplio, un reto largo, pero me lo tomo como reto y vamos a por ello, ¿no? A garantizar otra vez los votos suficientes para cambiar el gobierno en la ciudad de Madrid. No lo podemos hacer solos, pero tenemos que poner una parte importante de esos votos porque tenemos la responsabilidad de liderar el bloque progresista. Yo soy consciente de esa responsabilidad. Hemos trabajado en esa línea durante los 4 años pasados y creo que en estas elecciones lo vamos a demostrar, ¿no? Llegamos ya al momento, digamos, de evaluación de esos 4 años de oposición y creo que las perspectivas son muy buenas. Dice que no lo pueden hacer solos y la pregunta es ¿con quién lo harán y si darán las sumas? Siempre se dice que la división de la izquierda perjudica las expectativas electorales, no es una regla absoluta, pero hay muchísimos ejemplos que ha pasado en la ciudad de Madrid para que la izquierda vaya pues en 3 candidaturas o, si se quiere contar a Recupera Madrid, en 4. Lo que ha pasado en Madrid es que estamos a pocos miles de votos de ganarle la alcaldía al Partido Popular, y estoy convencida de que no estaríamos en ese escenario electoral, que no estaríamos en ese escenario político si yo me hubiera pasado los últimos 4 años hablando de coaliciones, poniéndome de acuerdo o en desacuerdo de listas o de siglas. Todos creo que somos conscientes de lo que genera el ruido en torno a los partidos. Desde luego, para mí no genera más afección, no genera un entusiasmo por ir a votar. Lo que genera un mare magnum de discusiones, descalificaciones, ponte tú, ponme aquí, ponme allá, es que la gente cierre el periódico y diga, puf, pasando. Eso es lo que creo que genera. Y creo que se consiguen buenos resultados electorales y políticos como fuerza y como bloque cuando lo que tenemos es la capacidad de presentar un proyecto, de ser creíbles y de ilusionar con las cosas que vamos a hacer. Eso es a lo que yo me he dedicado 4 años, es a lo que nos hemos dedicado también en la Comunidad de Madrid, es lo que nos permite hoy no solo, no tanto, liderar el bloque progresista, sino muchísimo más importante, estar en disposición de disputarle la alcaldía a Almeida. Almeida no estaría así de débil y no estaría
preocupado y con sus concejales y escaños bailando en la línea de si suma o no suma, si yo en vez de estar hablando de él y de lo que pasa en Villaverde y de lo que pasa en Usera y de lo que pasa en Carabanchel, hubiera estado hablando de lo que pasa en el Congreso de los Diputados o en cómo se hace una lista. Por tanto, creo que la decisión ha sido correcta, que nos permite llegar a donde estamos con las posibilidades reales de cambiar la Alcaldía de Madrid y que, por tanto, lo que hay que poner por delante es el proyecto, es la ciudad y son los problemas de la gente, mucho más que los problemas de los partidos. ¿Y no cree que genera esa fricción que Podemos vaya separado de la candidatura de Más Madrid? Es decir, si tomamos como referencia 2015, que fue su victoria, pues ahí sí había un sentimiento de unidad, ¿no? Aquí había una decisión, como usted lo acaba de decir, de no hablar de eso, no meterse en eso para centrarse en las políticas. Es decir, ¿por qué ha sido tan difícil o por qué ni siquiera ha sido una opción real el que hubiera una candidatura que sumara ambas sensibilidades? Lo cierto es que en 2015 hubo dos candidaturas a la izquierda, una de las cuales llegó al 3,5%, si no me equivoco, de votos que no llegaron a convertirse en resultados, ¿no? Y por lo tanto, creo que ese escenario no se ha producido nunca. Creo también que tenemos el derecho de defender los espacios políticos que son distintos y que son legítimamente distintos. Y Más Madrid es una fuerza política progresista, madrileña, transversal, verde, feminista, que tiene su espacio político propio, que es un espacio que ha gobernado la ciudad de Madrid y que quiere volver a gobernarla, que tiene un tipo particular y específico de hacer política, de hacer oposición y de tomarse la política en Madrid, y que, por tanto, tenemos el derecho de defenderlo, ¿no? Que son espacios políticos distintos, legítimos ambos, pero son espacios políticos distintos. De la misma manera que nadie espera que el Partido Socialista se vaya a liar con nadie para presentarse a las elecciones. ¿Por qué? Porque el Partido Socialista tiene un espacio político. ¿Cuál? El espacio socialista. Tiene sus idas y sus venidas, tiene sus discusiones internas, pero es un espacio político definido que todos entendemos que no tiene por qué juntarse con nadie más. Bueno, pues yo reclamo para Más Madrid la misma legitimidad, la misma credibilidad, el mismo espacio político autónomo con el que presentarnos a las elecciones, por supuesto, desde el que llegar a acuerdos al día siguiente de las elecciones. Lo hicimos en 2015 y Sí, desde luego lo volveremos a hacer. Antes, ¿no? Es decir, y sobre todo, ¿qué diferencias? ¿Hay grandes diferencias de fondo, ideológicas, entre la opción que usted representa o Podemos y Izquierda Unida? Yo, desde luego, defiendo que sí. Esa es la razón por la que, como digo, creo que Más Madrid tiene un espacio político diferente y propio. Unas razones, digamos, tanto de la mochila histórica que pueden acumular determinados partidos, que son muy legítimos, pero que no es la nuestra, de tradición y de mochila, que es, te repito, legítima, pero que no es la nuestra. Y por eso defiendo que esos espacios son distintos, que tienen, por supuesto, no solo la posibilidad, la obligación de ponerse de acuerdo al día siguiente, pero que incluso pueden ser muchísimo más movilizadores en esa dinámica de no separación, sino de que cada uno tiene un camino distinto. Ya sé que, claro, los caminos se entrelazan y hay tantas capas que la pregunta que le voy a hacer no le extrañará. ¿Va a haber un meeting con Yolanda Díaz? Pues nosotros lo hemos dicho, que encantadas, por supuesto, del apoyo de Yolanda, del apoyo de Manuela, del apoyo de mujeres que nos gustan mucho, de referentes que nos gustan mucho, pero también lo hemos dicho, estamos muy contentas y tenemos la autonomía y la fuerza política suficiente como para sacar adelante una campaña madrileña. Lo hicimos en 2021 y lo vamos a volver a hacer ahora, si así son las cosas. Bienvenidas siempre los apoyos desde fuera, pero Más Madrid es una fuerza suficientemente arraigada y con el conocimiento y la credibilidad del proyecto y el equipo como para que nuestra campaña, tengamos muchas ganas de campaña y además nos bastemos y nos sobremos, ¿no? Para hacerla. Me gustaría estar con ella el próximo 15 de mayo, que tengo entendido que quiere ir a la pradera de San Isidro y estar con varias formaciones, como ya pasó. Foto va a estar muy codiciada. Sí, la semana pasada. El año pasado estuvo en la pradera con nosotras, nos dimos un paseo estupendo. Por supuesto que sí, claro, nos encontraremos allí. Sí, ¿cree que Manuela Carmena ha actuado, al igual que Yolanda Díaz, esta campaña al apoyarles a ustedes, pero también a Recupera Madrid, y creo que también ha dicho que le gusta la candidatura del Partido Socialista? Bueno, Manuela vino a un acto la semana pasada, un acto de Más Madrid en Moratalaz, hace 2 semanas. Y allí ofreció su apoyo más explícito, concretamente dijo, espero que sea la próxima alcaldesa de Madrid, cosa que agradezco mucho. Desde luego me siento no heredera, pero bueno, sí que quiero coger el testigo, ¿no?, de ese gobierno de Cibeles y llevarlo más allá, el testigo de Carmena, el testigo de Manuela, llevarlo más allá. Ella siempre ha sido muy personal y muy honesta en su forma de entender la política, y lo que dijo hace tiempo ya, yo lo hablé con ella y yo le dije que me parecía muy bien, que lo que ella quería era apoyar
cualquier posibilidad de cambio en el gobierno de la Ciudad de Madrid y por lo tanto yo su apoyo me lo tomo con mucho orgullo y me parece muy bien lo que quiere hacer en general Manuela. Además me parece que una persona a quien quieres y respetas, como es mi caso con Manuela, querer a alguien implica respetar sus decisiones y no forzarla a hacer cosas que no quiere hacer. Así que, por supuesto, pues que Manuela haga en campaña lo que quiere hacer, todo lo que haga será bienvenido. Retomando un poco el tema de Yolanda Díaz y de Sumar, usted estuvo en el acto de Magariños. ¿Cree que veremos una candidatura de unidad con excompañeros suyos de Podemos y otras fuerzas, muchas de las cuales ha dicho Yolanda Díaz que quiere contar con ellas en el futuro? Pues de nuevo, creo que Yolanda ha hecho muy bien, desde luego yo me siento muy cercana a esa forma de entender y de hacer política, ha hecho muy bien en poner el proyecto por delante. Yo creo de verdad que eso es lo que moviliza a la gente, eso es lo que moviliza a un votante, eso es lo que moviliza a la ciudadanía, los proyectos, las ideas, las propuestas para un país. Eso es lo que ha hecho Yolanda a escala nacional, es lo que queremos hacer nosotros a escala madrileña, a escala municipal. Cómo se articule posteriormente eso en términos de quién vaya a participar, pues será una cosa que tengan que decidir, debatir, consensuar, negociar en la escala estatal, ¿no? Pero para mí lo más importante es poner por delante el proyecto, es poner por delante el país, siendo consciente de que para conseguir ese proyecto, para rematar ese proyecto, necesitas una articulación política, desde luego que sí, y necesitas además, y eso en Madrid lo hemos demostrado bien, un arraigo real en el territorio. Creo que eso es muy importante. La política no puede ser solo la política electoral, la política del último momento, digamos, la política de la foto antes de la Junta Electoral. La política, si no tiene un correlato de trabajo político y social, vecinal, de movimiento en el territorio sobre el que se hace, llega muy cerca, ¿no? Tiene las patas muy cortas y creo que eso que lo hemos demostrado en Madrid, pues hay que también trabajarlo a la escala nacional. ¿La carrera de Rita Maestre, su carrera, empieza y acaba en el ámbito municipal o cree que sí que podría explorar en un futuro algo más allá? Madrid es muy grande y me basta y me sobra, ¿no? La verdad es que a mí la política que me gusta es la municipal. Es una política que mucha gente, si no desprecia, sí minusvalora. ¿No? Una política pequeña. Creo que la política municipal en una ciudad como Madrid tiene cosas pequeñas y tiene cosas grandes y las cosas pequeñas son muy importantes. Las escuelas infantiles son muy importantes. Que haya árboles en tu calle o no los haya es muy importante. Y más aún, habla mucho de desigualdad, porque hay barrios de la Ciudad de Madrid donde hay un árbol cada metro y hay barrios de la Ciudad de Madrid donde en la mitad de las calles no hay un solo árbol. Así que las cosas pequeñas, las cosas que se perciben como pequeñas, probablemente desde la tribuna del Congreso de los Diputados, son fundamentales en la calidad de vida y son fundamentales para trabajar contra la desigualdad. Por eso me gusta mucho la política municipal, porque es muy concreta, porque te exige mucha resolución y mucha presencia, porque desde una tribuna o desde un despacho no te enteras de nada de lo que pasa en la ciudad y es por tanto la única a la que me quiero dedicar temporalmente. Aunque sé que está centrada en el ámbito municipal, supongo que también ha visto, ¿no?, cómo se ha desarrollado esta legislatura en la que hay una coalición, la primera coalición de la historia. ¿Qué ministerio cree que ha hecho un mejor trabajo esta legislatura y cuál cree que ha estado más desaprovechado o no ha hecho un buen trabajo? Bueno, creo que el Ministerio de Trabajo ha dado ejemplo sobrado de una combinación de audacia y de eficacia, de ponerse retos y metas que parecían muy difíciles, la subida del salario mínimo interprofesional, la reforma laboral, el estatuto del artista, el estatuto del becario, reformas que estaban pendientes desde hacía mucho tiempo y que parecían muy lejanas y que se han conseguido con audacia y también con eficacia. ¿Qué ministerio se ha quedado un poco corto? Bueno, desde luego creo que el problema de la vivienda, el gobierno llega tarde, vamos a decir que llega en campaña y que la discusión entre los socios, que yo entiendo en términos de partido, o que digamos, comprendo que ha tenido que ver con discusiones de partidos, desde luego ha posibilitado que el problema de la vivienda se haya ido acumulando, especialmente en las ciudades grandes del país, de forma que ahora tenemos un calentamiento de precios, de mercado, de falta de oferta, de mucha demanda, que sobre todo para la gente joven es un problema y las soluciones a 5 años no valen. ¿No? Es que dentro de 10 años habrá muchas casas nuevas en no sé dónde. No soluciona el problema de la gente de ahora. Transportes, entonces, culpa compartida entre Ábalos y Raquel Sánchez. Desde luego no me parece que hayan sido particularmente eficaces en esta cuestión. ¿Y qué medida o ley concreta ha echado en falta esta legislatura? Que el gobierno de coalición impulsara o le diera más o intentara que salir de alguna manera. Me has pillado en esto, la verdad, porque he pensado poco en el gobierno. Bueno, quizás
Sí, lo hemos hablado muchas veces. Yo creo que es el momento de ampliar la cartera de los servicios obligatorios del ámbito sanitario en España y que hay algunas cuestiones de las que se habla mucho pero que luego no se hacen y que tendría sentido que se impusieran a nivel estatal, de incorporación a la cartera de servicios de oftalmología, de la salud bucodental, desde luego de la salud mental, que depende de la comunidad autónoma en la que vivas, tienes más o menos servicios, que yo creo que tendría que ser un derecho a escala estatal y que por tanto el gobierno español podría impulsar. Acaba de incorporarse de su maternidad, por la cual le felicitamos. ¿En política es posible conciliar? Sí, es posible conciliar como conciliamos en general el 99% de las mujeres y de los hombres diría también, que es haciendo malabares, apoyándote en la red familiar. Así es como lo estoy haciendo yo, apoyándome en quien me puede echar un cable, en los abuelos, en el padre que no me echa cable sino que hace su parte del asunto, y haciendo malabares, yendo a casa un rato para darle de comer a mi hija, volviendo corriendo al trabajo, acercándomela a un acto, llevándomela a una entrevista por la tarde, bueno, poniendo muchas manos en juego. Desde luego estamos muy lejos de que la conciliación sea una realidad. No tanto, no solo en la política, que creo que es un ámbito bastante excepcional de la vida, sino mucho más importante en la mayor parte de los trabajos, ¿no? Yo me puedo llevar a mi hija un rato a una entrevista, una persona que trabaja de cajera en un supermercado no se puede llevar a su hija un rato, y una persona que trabaja en una oficina en la Quinta Torre tampoco puede llevarse un rato a su hija por la tarde. Así que donde estamos muy lejos todavía de conciliar es en la mayor parte de los ámbitos laborales, y creo que es una de las asignaturas pendientes que tenemos como sociedad, ¿no? Es repartir mejor los cuidados, es decir, que los hombres se hagan más cargo de la parte de cuidados, pero también distribuir de otra forma las condiciones laborales para que sea realmente posible. Ha mencionado en un par de ocasiones, creo, el asunto de las escuelas infantiles, de las guarderías. ¿Cómo está eso? ¿Y usted llevaría a su hija a una guardería privada? Bueno, como el 90% de las familias madrileñas que se quedan sin plaza en la pública. 500 euros cuesta una plaza de una escuela infantil privada en Madrid. Y, repito, es la situación del 90% de las familias que no tienen plaza en la pública. Creo que es la pata pendiente del estado del bienestar, es la pata que permite la conciliación de las mujeres y la incorporación completa de las mujeres al mercado de trabajo, y por tanto creo que es algo a lo que hay que dedicarle mucha inversión y mucha voluntad política. Durante la legislatura de gobierno de Manuela Carmena construimos 15 escuelas infantiles en la ciudad de Madrid, es decir, que es perfectamente posible hacerlo. Yo me he puesto de objetivo en 8 años que haya una en cada barrio de la ciudad, que por tanto ampliemos mucho esa ratio de escuelas públicas en la ciudad de Madrid, ¿no? ¿Cuántas escuelas serían? ¿Cuántas hay ahora? Pues ahora hay que construir 60 más, ahora hay 50 escuelas públicas y hay que multiplicarlas por 2. En la política no estás exento de críticas, todo lo contrario, ¿no? Parece que a veces es un foco de críticas. Recientemente usted ha recibido algunas por un vídeo en el que explicaba una anécdota de su boda en Las Vegas. ¿Por qué cree que ha podido sentar tan mal a un sector de la izquierda? ¿Por qué parece que se penaliza, ¿no?, que contar anécdotas de vida privada? ¿O cómo interpreta esto? Bueno, creo que hay una parte, desde luego, de condescendencia y de machismo. No se valora ni evalúa igual a las mujeres en la esfera pública que en la esfera privada, y aquello que se permite en la esfera pública y privada, como decía, y aquello que se percibe como femenino se interpreta mal, se interpreta como ñoño, como cursi. No, es que tienes voz de pito. No, tengo voz de chica, es mi voz. Y no tengo que pedir perdón porque mi voz sea esta. Y lo que pasa es que estamos a lo mejor poco acostumbrados, o algunos están poco acostumbrados, a que los tonos de voces sean distintos dentro de una campaña electoral, de un parlamento, de una tertulia. Creo que desde luego hay una dosis de ese tipo, de machismo y de condescendencia que, francamente, cuando estamos en elecciones, pues se interpreta bastante en términos de partido. Yo lo interpreto mucho en términos de partido, y qué decir que a estas alturas me afecta poco. ¿Le afectan mucho estas críticas? Supongo que están acostumbrados. Pues desde luego un conjunto de tuiteros no me va a decir cómo me he visto, cómo me maquillo, si le gusta o no cómo hablo, si tengo que gesticular o no, si les gusta o no mi tono de voz. Tienen 2 opciones y no voy a formular la frase completa, pero bueno, que pueden acostumbrarse a ello, y desde luego yo no me siento afectada, ¿no? No por eso. Sí creo que hay que trabajar, y yo lo voy a seguir haciendo, por normalizar y visibilizar la presencia de las mujeres en política, y que no estamos dispuestas, yo no lo estoy y creo que ninguna lo estamos, a que esa condescendencia se mantenga mucho tiempo más, ¿no? Pues que se vayan acostumbrando. Ahora llega el examen difícil de verdad. El Madrid de Rita Maestre. Sí. Marta. En una palabra. En una palabra, sí. Vale. El mejor lugar para una puesta de sol. El Parque de la Cuña Verde en Latina. El mejor lugar para perderse en mitad
bonita de la ciudad? Callao. El mejor lugar para ir a correr o practicar deporte. No es muy lo mío esto, pero el Parque Juan Carlos I. Para tener una cita. ¿Cómo se llama el jardín? Es que es un jardín que está en la Plaza de la Paja, abajo en la Latina. Los jardines tienen un nombre de un rey que ahora no me acuerdo. No pasa nada. Para estar de fiesta toda la noche. Hace mucho que no estoy de fiesta. Como lo ha dicho algún otro candidato también. El mejor lugar para ir a leer un libro. El parque del Cerro del Tío Pío. Y por último, para grabar un TikTok, que no sé si es algo que usted hace habitualmente. Sí. Grabo, sí. El Metro de Madrid, que siempre te puede dar alguna alegría a un participante anónimo. Estupendo. Muy bien, pues lo dejamos ahí, si quiere. Gracias por atender mi Un placer.